Día 14. ¿Qué nivel? Llegamos a las 2 semanitas con el día de hoy. 14 días escuchando la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Espero que estés con ganas de escuchar la palabra de Dios. Que estés con tu corazón abierto, receptivo a lo que el Espíritu Santo te quiera dar a través de su palabra. Génesis 27. Vamos a arrancar con Génesis 27 en el día de hoy. Seguimos viendo los nietos de Abraham, Jacob y Esaú. Algunos líos familiares, vamos a ver, en todas las familias hay alguna disputa, hay algún lío, pero más allá de los líos, nos queremos. Yo creo que las familias tendrían que juntarse siempre en el fondo de la casa, porque como decía una vieja canción, en el fondo nos queremos. Arrancar con Génesis 27 que dice así: cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». «Sí, padre», respondió Esaú. «Ya soy un hombre viejo», dijo Isaac, «y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal a campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera». Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: «Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir». «Pero mira», respondió Jacob a Rebeca, «mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá». Pero su madre respondió: «Entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo. Sal y tráeme los cabritos». Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. «Padre», dijo. «Sí, hijo mío», respondió Isaac. «¿Quién eres, Esaú o Jacob?» «Soy Esaú, tu hijo mayor», contestó Jacob. «Hice tal como me pediste. Aquí está lo que te casé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición». «¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío?» «El Señor tu Dios la puso en mi camino», contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob: «Acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú». Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú», dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. «¿De verdad eres mi hijo Esaú?», preguntó. «Sí, lo soy», contestó Jacob. Entonces Isaac dijo: «Ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición». Entonces Jacob llevó la comida a su padre, e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió.
Luego Isaac le dijo a Jacob: acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Hago un pequeño paréntesis acá que me es inevitable. ¿Qué olor debía tener esa ropa? Fíjate. No había desodorante, no había lavarropa, no había... Y Esaú era un hombre velludo, bastante peludo. ¿Sabes lo que debía transpirar? El olor. Lo reconoció al toque Isaac cuando se le acercó Jacob con la ropa del hermano Esaú. Sigue diciendo en versículo 28. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. ¡Oh, padre mío! ¿Y yo? ¡Bendíceme también a mí!, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. Pequeño paréntesis acá. No es verdad que lo engañó 2 veces Jacob. La primera, ¿recuerdan el día de ayer? Esaú le quiso vender por un plato de lentejas sus derechos de primogenitura. Y Esaú decidió vendérselo a Jacob. En esta vuelta sí lo engañó, pero la otra anterior no. Entonces Jacob, sigo leyendo ahora acá en el versículo 36, dice lo siguiente: ¿no has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh padre, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre, y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán. Quédate allí,
con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los 2 hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Ahí finaliza Génesis capítulo 27 y nos vamos rapidito para Génesis capítulo 28, que sigue este diálogo. Rebeca se queja de que no quería que Jacob se casara con esas mujeres de la zona a la que vivían ellos. Entonces arranca Génesis 28 diciendo lo siguiente: entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tus descendencias las bendiciones que prometió Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios las entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa, y que le había advertido a Jacob: no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Mahalat, era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Pequeño paréntesis acá, una cosa que quiero remarcar. Vemos que la que se metió en todo este lío familiar ahí fue la madre, Rebeca, ¿no? Que incentivó a Jacob a engañar a su esposo, Isaac, para que le hiciera creer que era Esaú. Un lío bárbaro ahí en la familia. Pero quiero recordar algo que habíamos leído en el día de ayer. Cuando ella estaba embarazada de Jacob y de Esaú, Dios le da la palabra de que el hijo menor reinaría sobre el mayor. Dios se lo había profetizado, se lo había anunciado. Entonces Rebeca, entendiendo el poder de la bendición, que vieron cómo lo entendían a la época, de que un padre bendijera al hijo, al punto de que cuando bendijo a Jacob, Isaac dijo: ya bendije a Jacob, no puedo bendecirte, Esaú. Rebeca actuó conforme a la palabra que Dios le había dado, queriendo que su hijo Jacob recibiera la bendición del padre para que se cumpliera la profecía que Dios le había dado. ¿Estuvo bien? ¿Qué te parece? Te lo dejo para que lo pienses. Sigo leyéndote Génesis 28, del versículo 10 en adelante. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: ¡qué temible es este lugar! No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo.
A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erguió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Finalizamos ahí Génesis capítulo 28 y nos vamos, como siempre, para terminar con un libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 14 arranca y dice así: cuando Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, oyó hablar de Jesús, le dijo a sus consejeros: «Este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros». Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes: «Es contra la ley de Dios que te cases con ella». Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo: «Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión, trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Pequeño paréntesis acá. ¿Se dieron cuenta por qué Herodes quería matar a Juan? ¿Por qué todo este lío ahí? Porque Juan le estaba diciendo que lo que estaba haciendo estaba mal delante de la ley de Dios. Él se casó con una mujer con la que no se podía casar. Estaba casándose mal, no estaba siguiendo el consejo de Dios. Y en vez de arrepentirse, decir: bueno, a ver, ¿por qué no me puedo casar con esta mujer? A ver qué dice la ley de Dios, decime, Juan. No, quería matar a Juan en vez de querer arrepentirse, en vez de querer buscar la dirección de Dios para tomar una buena decisión. Y le terminan cortando la cabeza a Juan el Bautista en la cárcel. Lo decapitaron y presentaron su cabeza en una bandeja. Y le van y le dan la noticia a Jesús, que era primo de Juan el Bautista. Versículo 13 dice: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas.
A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Finalizamos ahí Mateo capítulo 14. Qué tremendo cómo los enfermos corrían desesperadamente para tocar a Jesús, y decía: todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Todos los que tocaban a Jesús con fe, creyendo que Él podía sanarlos, que Él los podía ayudar. Te animo a que en este día te acerques a Jesús con fe, porque verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, capaz de calmar cualquier tormenta, capaz de ayudarte a solucionar la tormenta que parece insolucionable. Jesús es bueno y Jesús te ama. Te mando un abrazo grande, nos encontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Un abrazo.